sin ver. Conociendo la verdad. Desprograma la mente. Cuando yo empiezo a comprender que el invento de Jesús fue precisamente en el año 305, señoras y señores, de nuestra era, que lógicamente las personas les cuesta mucho trabajo entender. Y para que usted se dé cuenta que este sistema es un sistema corrupto, pues todo lo que voy diciendo, las personas pues obviamente les va a costar trabajo entender todo este asunto. Pero, señoras y señores, para que usted se dé cuenta de que yo no hablo mentiras, los mismos individuos son los que hacen que yo no transmita mis mensajes. Y usted mismo lo está viendo. Me quitan por acá, me quitan por allá, y entonces usted dice, uy, pero ¿cómo es posible? Justamente porque cuando empezamos a hablar temas como estos, señoras y señores, el sistema no le gusta. Estos zánganos tampoco les gusta. Y como no les gusta, hacen lo posible para que yo no hable. Si es mentira lo que yo digo, ¿por qué tendrían que asustarse? Si es mentira todo lo que yo digo, entonces, señoras y señores, ¿no les parece raro que el sistema voy a llamarle los zánganos? ¿Saben ustedes quiénes son los zánganos? Los zánganos, señoras y señores, son los avispones machos. Esos avispones machos que son los zánganos no trabajan, solo comen. En la mayoría de los zánganos solamente comen, se alimentan del trabajo que hace las demás abejitas. Si hay una colmena que está lleno de zánganos que no trabajan, las mismas abejas se llegan a cansar de darles comida. Entonces, papaíto, agarra tu camino y andate. Lo echan del nido porque no está ayudando en nada, simplemente se está aprovechando de los demás. Y justamente, el sistema, cuando hablo del sistema, que no permito, o es decir, este mismo sistema no permite que yo hable de esa palabra sistema o mencionarlo como élite. Entonces, los llamaré zánganos. Estos zánganos, señoras y señores, no trabajan. Ellos comen de su salario, de su esfuerzo, de su trabajo. De hecho, la palabra trabajo significa esclavitud. Cuando el ser humano le cuesta entender que vive dentro de esta prisión, de este sistema holográfico, solo examine usted la hora que sale a trabajar. Voy a usar la palabra trabajar para que usted me comprenda. Para aquellos que ya entendieron que yo no uso esa palabra, pues bueno, ese ya es en privado conmigo que yo no uso esa palabra. Pero cuando me dirijo a todo el público en general, voy a usar la palabra trabajo. Estos zánganos se alimentan precisamente de usted, del esfuerzo que usted hace, del trabajo que usted hace. Cuando usted se da cuenta que usted se levanta a las 3 de la mañana, sale al trabajo, llega a las 19 horas, usted no ha llegado a casa. No tiene tiempo de jugar con sus hijos. Usted dice, yo no vi crecer a mis hijos, y entonces el hijo dice, es que papá nunca estuvo conmigo. Papá nunca nos dedicó tiempo. Papá siempre ha estado ocupado. Papá siempre ha estado trabajando. Papá siempre ha estado buscando la manera de cómo alimentar su guarida, de cómo alimentar a sus hijos, de cómo alimentar a su familia. Entonces usted dice, pero vaya, ¿cómo es posible entonces que el ser humano no se ha dado cuenta que ha sido esclavo? Se volvió costumbre, cierto, de estar laborando altas horas de la noche. Usted dice, uy, pero es que es tarde para mi viejo y no viene. Y entonces usted dice, pero
¿Cómo es posible entonces que existan personas que esclavizan a las personas laborando para ellos o trabajando para ellos? Este sistema, señoras y señores, simple y sencillamente es un sistema de control, de manipulación mental, y el ser humano se ha acondicionado a este sistema, y este sistema ha tomado muy en serio su papel como esclavo. Entonces el ser humano dice, pero ¿cómo es posible? ¿El ser humano es esclavo del sistema? Claro que es esclavo. Usted no me dejará mentir, usted no trabaja porque quiere. Usted trabaja porque tiene una obligación. ¡Yujú! ¿Cierto, señoras y señores? Claro. Usted trabaja porque tiene una obligación. Usted trabaja porque tiene que cumplir un rol en casa. Y entonces usted dice, pero ¿cómo es posible de que habla de esa manera, Señor? Le leo el librito que tengo, que es muy bueno. Lactancio. El hombre que inventó a Jesús de Nazaret, a Jesús el Cristo, a Jesucristo, a Cristo. ¿Un hombre? Sí. A los historiadores y filólogos les tiemblan las rodillas para discutir la forma en que está escrito el cristianismo. En ningún bestseller se encuentra el mínimo cuestionamiento. Y eso es verdad. En ningún bestseller se encuentra el mínimo cuestionamiento. ¿Que de dónde salió un libro como esto? Y si usted lee Éxodo 20, usted encuentra un pasaje bien cortito que dice, no robarás. Pero señoras y señores, el contenido de este libro ha sido robado. Si existe alguien que viene a hacer algo por la humanidad, Lactancio, uno de los inventos que ha creado, que ha causado revuelo en todo el mundo. De hecho, uno de los libros con mayor venta en el mundo ha sido la Biblia. Este librito negro, ¿cuántos libros tiene este librito? Ah, usted se lo sabe de memoria, ¿cierto? Señoras y señores, este libro tiene el bestseller, pero dentro de este librito no tiene o no se encuentra ningún cuestionamiento. Únicamente concretan a citar pasajes de Lucas, Mateo, Marcos, Juan, sin detenerse, como dice el cristiano, a detenerse a pensar. Y los demás evangelios como Tomás, el que comió más y no escribió más, como también el evangelio de Felipe. ¿El evangelio de quién? De Judas. ¿Por qué solamente existen 4 evangelios si, entre comillas, habían 11 discípulos de Jesús? Y aguante usted el número 12, que ni siquiera es Saulo de Tarso. Saulito ocupó, dice, el 12. Y Saulito, ¿no les parece raro que escribió más pasajes, más cartas, más pasajes bíblicos, más libros que los otros discípulos? Vaya, pero cuando el ser humano lee estos 4 evangelios como Lucas, Mateo, Juan, Marcos, sin detenerse a cuestionar, sin preguntar por qué. ¿Por qué se llamó el evangelio? El ser humano cuando escucha la palabra evangelio, rápidamente piensa en la Biblia. Es cuando usted escucha a alguien usted rápidamente le viene la medicina para la tos en la memoria, en la mente. Cuando usted ve a un niño que está quedando sin aire, rápidamente la mente le dice a usted, necesita un medicamento, eso le doy yo a mi hijo. Cuando la gente lee los 4 evangelios,
no se detiene por un momento a pensar que ningún evangelio jamás se ha podido sustentar con hechos históricos. Por ejemplo, señoras y señores, ¿por qué creen ustedes que los 4 evangelios fueron escritos en griego? ¿Qué tiene que ver griego con hebreo? ¿Por qué el hebreo no cree en el Jesucito que usted cree? ¿Por qué justamente el pueblo de Israel hasta ahora dice que ese Jesús que usted tiene por ahí en un rincón simplemente no existió? Otros dicen que ese Jesús a quien usted venera tanto, dicen ellos, que simplemente no cumple los requisitos para ser el Mesías judío. Pero vaya, el Mesías judío. Pero ¿es el Mesías de todo el mundo, el Salvador de todo el mundo? Cuando usted empieza a leer entonces y usted empieza a cuestionar que ningún evangelio jamás se ha podido sustentar con hechos históricos. Se ha demostrado que sus descripciones están lejos de pertenecer a la vida común de las personas, sumando a que nunca les ha fijado una fecha mediante de métodos absolutos de datación. Lucio Coelho Lactancio es el hombre que inventó a Jesús de Nazaret de su autoría. Los evangelios de Lucas, Mateo y las cartas de Pedro, Judas, Pablo y los libros apologistas. Este hombre no fue historiador. Sin embargo, siempre se le ha tratado como tal. Este cuate que se llama Lucio Coelho Lactancio nunca fue un historiador. Sin embargo, se trata como si lo fuera. Era un simple ideólogo. Ideólogo. Simplemente planteó, creó un egregor mental, y ese egregor mental es lo que torturan los cristianos en Semana Santa. Un teórico que escribía al servicio de sus intereses personales. Sus obras llenas de todo tipo de incongruencia y deformidades que cualquier profesional debería captar, pero fingen no darse cuenta. Vaya, es interesante. O prefieren no cuestionar las cosas, al contrario, toman a Lactancio como referencia y citan todas sus palabras, dando por buenas sus afirmaciones ciegamente. Todos los textos que hacen referencia a acontecimientos cristianos desde el siglo I hasta el año 305 son falsos. Por eso es que cuando yo le pregunto a un cristiano, usted me puede demostrar que Chusito, el de la Biblia, que dice que cuando resucitó, también resucitaron los que habían estado en la tumba y que caminaron y que muchos fueron testigos de esas personas. ¿Qué se hicieron después? Porque si fueron resucitados, se supone que no deben ya morir. Por ejemplo, cuando usted habla de la resurrección de Lázaro, usted dice, no, lo que pasa es que Lázaro sí resucitó. Lázaro sí. ¿Y por qué lo mataron? Es que Lázaro resucitó a la vida. Y dice, todos los textos que hacen referencia a acontecimientos cristianos del siglo I hasta el año 305 son falsos. Es una historia a la carta que se redactó en el siglo IV, cuajada de obispos, apóstoles, héroes, mártires y relatos inventados. Todo es inexistente hasta el sínodo de Arles, que fue posible gracias que Lactancio contó siempre con el auspicio de Constantino, desde que fue tribuno hasta llegar a Augusto. Lo irónico resulta que esos 300 años del cristianismo ficticio
tienen tantos fallos que casualmente ningún historiador o filólogo se da cuenta de ello. Optan por no enfrentarse a una institución tan poderosa como el mismo cristianismo. Gracias a la mafia del cristianismo, Lactancio pasó a la historia inadvertidamente como el preceptor del Crispo, hijo de Constantino. Entonces, señoras y señores, ¿cuál es lo que usted adora? ¿Cómo se llama el Señor que usted le llama Señor? ¿Qué clase de Dios es el que usted tiene? ¿Cómo es posible entonces que el ser humano, sin cuestionar, camina a ciegas? Le muestro un pasaje bíblico. Justamente cuando yo comparto eso, pues el sistema no le gusta. Hay un pasaje bíblico cuando dice que Jesús resucitó y resucitaron con él. Sí, resucitaron con él. Sí, a Jesucito resucitaron con él. Veamos entonces. Mateo capítulo 27, versos 52 y 54. Es posible que me van a cortar el like en YouTube y en Facebook. Pero aquí vamos a seguir nosotros, no se preocupe. Si me quedo en TikTok, solamente en TikTok me quedo, no hay problema. Ya estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Los zánganos no les gusta que yo les diga la verdad. Es la verdad. Muy bien. Vamos a Mateo 27. Mateo 27, verso, vamos a ver por acá, 45. Preste atención. Los zánganos, señoras y señores, se han inventado esto. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la novena. De las 6 de la tarde hasta a las 9 de la noche. Hubo tinieblas. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Gloria a Dios, pobrecito, ¿no? Sí, wow, qué impresionante, ¿cierto? ¿Cómo es posible que el ser humano no se ha dado cuenta que cómo torturaron al Salvador del mundo? Aleluya. Si usted se diera cuenta cuánto sufrió el Señor en la cruz, cuánto sufrió, hubo tinieblas, dice. Se oscureció. Hubo un eclipse. Ya se inventan cosas los cristianos, ¿cierto? Lactancio, que se lo vuelvo a leer otra vez, dice lo siguiente. Es un documento bastante chilero, que ya se los comparto. Se los leo así rapidito. Y luego, le entremos, que agarró onda a esto. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. Jesús es un invento, un egregor creado por un hombre, y que ese hombre ni siquiera era historiador, no era nadie, pero se le llamó como historiador. ¿Escucha usted el pedazo de este documento que es bueno? A los historiadores y filólogos les tiemblan la rodilla para discutir la forma en que está escrito el cristianismo. Que ningún bestseller se encuentra el mínimo cuestionamiento. Únicamente se concretan a citar pasajes de los 4 supuestos evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, Juan. ¿Y qué pasó con los otros 11? Simplemente 4 evangelios y el resto, que son 11 discípulos, porque Judas, el Iscariote, se ahorcó después de entregar a su maestro. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron?
No, lo que pasa que existe los libros apócrifos. Por eso es que, pero no están en el canon bíblico porque no se conoce quién es el autor. Claro que se conoce el autor, claro. El libro secreto de Juan. Ah, el autor es Juan, sí. El Apocalipsis de Pedro. Sí, 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 tiene nombre. ¿Qué más? El libro de Felipe, el Evangelio de Felipe. El Evangelio de María de Magdalena. El Evangelio de Tomás. Ajá. ¿Y no que eran apócrifos? Que no tenía autoría, que nadie sabe quién lo escribió, pero ahí dice. Sin detenerse a pensar que ningún evangelio jamás se ha podido sustentar con hechos históricos. Se ha demostrado que sus descripciones están lejos de pertenecer a la vida común de las personas, sumando a que nunca se les ha fijado una fecha mediante métodos absolutos de su escritura. Lucio Coelho Lactancio es el hombre que inventó a Jesús de Nazaret, a Jesús el Cristo, que yo le puse eso, Jesús el Cristo, a Cristo Jesús y a Cristo. De su autoría los evangelios de Lucas y Mateo, las cartas de Pedro, de Judas, de Pablo, los libros apologistas. Este hombre no fue historiador, sin embargo, siempre se le ha tratado como tal, como un historiador, pero nunca lo fue, nunca. Era un simple ideólogo, era alguien que tenía ideas de crear mitologías, de crear cuentos, de escribir algo para que no se aburre la gente, y la gente no se aburre, pero se puso burro. Este hombre no fue historiador, sin embargo, siempre se le trató como tal. Era un simple ideólogo, un teórico que escribía al servicio de sus intereses personales. Sus obras están llenas de todo tipo de incongruencias y deformidades que cualquier profesional debería de captar, pero fingen no darse cuenta o prefieren no cuestionar las cosas. Al contrario, toman a Lactancio como referencia y citan todas sus palabras, dando por buenas sus afirmaciones ciegamente. Todos los textos que hacen referencia a acontecimientos como el cristianismo, desde el siglo I hasta el año 305, son falsos. Es una historia a la carta que se redactó en el siglo IV, cuajada de obispos, apóstoles, héroes, mártires y relatos inventados. Como por ejemplo la mujer adúltera. Eso no existe ni siquiera en la escritura original de los supuestos 4 evangelios. No existe. Vaya usted y corrobore, búsquelo y no va a encontrar. ¿Necesita ayuda? Se redactó en el siglo IV, cuajada de obispos, apóstoles, héroes, mártires, relatos inventados. Todo es inexistente. Hasta el sínodo de Arles fue posible gracias a que Lactancio contó siempre con el auspicio de Constantino, desde que fue tribuno hasta llegar a Augusto. Lo irónico resulta que en esos 300 años del cristianismo ficticio tienen tantos, pero tantos fallos que casualmente ningún historiador o filólogo se da cuenta. Antonio Piñero sí que se dio cuenta. Optan por no enfrentarse a una institución tan poderosa como la del cristianismo. Vaya que el cristianismo no asesina a nadie. Vaya que el cristianismo no mata a nadie. Vaya que el cristianismo siempre muestra amor, como los seguidores de Jesús. Son llenos de amor. Vaya, es impresionante el amor de un cristiano. Es impresionante. Me parece fantástico cuando yo conozco a un cristiano. ¿Y qué tal vos? ¿Cómo estás? Ay, dígame, hermano. No puedo. Y escuche lo que sigue.
Y dice, gracias a la mafia del cristianismo, Lactancio pasó a la historia inadvertidamente como el preceptor de Crispo, hijo de Constantino. Señoras y señores, ¿usted entendió de qué se trata esto? Jerónimo de Estridón dice que Lactancio trabajó o fue llamado primero por Diocleciano a Nicomedia y luego por Constantino a la Galia como preceptor de su hijo Crispo, nacido hacia el año 305. Los historiadores recurren a esta versión para reconocer el motivo del cual Lactancio se relacionó con Constantino. Jerónimo puso una cortina de humo para ocultar que el retórico llegó a Nicomedia por otra razón. En el año 303, Lactancio viajó a Nicomedia, la capital prácticamente del imperio, para hablar con Diocleciano acerca de su idea de forjar una sola religión. Por eso es que el catolicismo, nosotros somos la iglesia de Cristo, fundó la iglesia. Hágale así, hágale. Y escuche lo que pasó. Diocleciano acerca de su idea de forjar una sola religión, que sería el cristianismo. 22 años después, a tal dislate el emperador se negó. Como era de esperar, en esa reunión se encontraba Constantino, quien tenía el título del tribuno bajo el brazo protector de Diocleciano. Más tarde, Lactancio fue llamado por Constantino a la Galia para retomar la propuesta de la religión única que tenía que ocultar el contubernio. Por ello colocaron la cortina de humo de preceptor de Crispo. Así comienza la relación de los primeros textos cristianos, que son las cartas de Pablo, en el año 305. Lactancio escribió varias obras a favor del cristianismo. La última de ellas parece que pudo ser escrita entre el año 315 y 317. Él tendría unos 65 a 70 años. Era un cuate que escribía novelas. Una novela de fantasía, de tortura. Es cuando hablan de la Madre Teresa. La idea básica de Lactancio es que en el origen había un solo Dios y todos los hombres lo adoraban y reinaba la paz y la concordia. Todos ponían todo en común y no había luchas. Fue la primera época de la humanidad, cuando estaba gobernada por Saturno, un rey bondadoso. Luego cambió el rey y fue su hijo Júpiter. Esa historia sí usted se lo sabe. Se inventaron varios dioses y eso volvió a los humanos bélicos, envidiosos, ambiciosos, creándose una guerra continua. Y así ha sido hasta el día de la fecha. La solución era de formar una sola religión para agradar al único Dios y con ello restaurar la paz. Esta locura de Lactancio se encuentra en su obra Instituciones Divinas. ¿Cómo se llama el libro donde usted puede encontrar Instituciones Divinas? Las líneas más esenciales están en el quinto libro, apartados 5, 6 y 7. La idea central que ofrece Instituciones Divinas, que así se llama el libro de Lactancio, era crear una religión que traiga de regreso la edad dorada. Solo así se podía evitar el fin del mundo. La unificación de los cultos era algo que le interesaba a Constantino, que venía bien para sus planes futuros de hacerse de todo el imperio, y así fue. Es por ello, señoras y señores,
Cuando usted empieza a entender que simplemente la manipulación y el control mental surge de este libro, y cuando usted lee Éxodo capítulo 20, que se lo voy a leer, ¿se lo leo? Sí, leamos. Éxodo capítulo 20, y usted dice, wow, qué impresionante. Control y manipulación mental. Éxodo capítulo 20, verso 13 dice, no matarás. Y luego dice, no hurtarás, no robarás. Pero el contenido de este librito, el libro de Génesis, el diluvio universal, que por cierto es una historia también copiada, es robada y es plagiada y es metido dentro de este libro. Cuando usted empieza entonces a comprender que existe manipulación mental, entonces usted dice, pero ¿cómo es posible? Entonces vayamos justamente a su Biblia, porque su Biblia parece que los que son apologeta, que simplemente no se dan cuenta o se hacen los ignorantes, es fácil de descubrir cómo Diosito, cómo Jesucito, no hizo absolutamente nada. Y veamos justamente Mateo capítulo 27, del verso 45, que ahí nos quedamos. Y desde la hora sexta hubo tinieblas. A las 6 de la tarde, sobre toda la tierra hasta la novena. ¿Cómo harían los mayas saber que en América, allá en Israel, estaban matando a un hombre? ¿Cómo supieron los mayas, los incas, los aztecas? ¿Cómo le diría Viracocha a sus seguidores? ¿Cómo diría Cuculcán a sus seguidores? A Quetzalcóatl a sus seguidores. Miren ustedes, por allá en un Salvador del mundo lo están matando y por eso oscureció y nosotros no tenemos poder. Se oscureció toda la tierra, tiniebla. ¿Qué es tiniebla? ¿Sabe usted qué es? ¿Qué es tiniebla? Estoy seguro que usted no lo sabe. ¿Qué son tinieblas? ¿Qué significa tinieblas? Falta de luz, usando más el plural como el mismo significado que en singular. ¿Qué significa entonces? Las tinieblas se asocian a la oscuridad. No había sol, no había luz. Vaya, es impresionante, pero dice que era a la sexta hora. Sobre toda la tierra hasta la novena. ¿Cómo harían los mayas si preguntaba a Diosito qué pasó? How are you, man? ¿Cómo harían los mayas, los incas, los aztecas? Que al otro lado del planeta estaban matando a alguien y se oscureció. Cerca de la novena hora, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿No les parece raro que dice Elí, Elí, lama sabactani? Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No mames, no manchen. ¿Se dan cuenta que aquí justamente hay un engaño? Como dijo mi querido mexicano, no mames, no manches. ¿Cómo está la cosa? Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, Dios mío. ¿Pero acaso Jesús tiene un Dios? ¿No ustedes mismos predican que Jesús es el Dios que salva? ¿Cómo es posible que dijo, Dios mío, Dios mío? ¿Cómo se llama el Dios de Jesús? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Dios de Jesús? ¿Cómo se llama el Dios de Jesús? Si Jesucito tiene un Dios, ¿cómo se llama? ¿Sabe usted cómo se llama el Dios de Jesús? ¿Cómo se llama el Dios de Jesús? ¿Cómo se llama?
Vaya, es interesante cuando dice Eli, Eli, lama sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío. Vaya, ¿y no que Jesús es Dios? ¿Puede un Dios tener un Dios? ¿Puede un Dios tener un Dios? ¿Usted qué dice? Si usted es Dios, puede tener un Dios. Jesús, pero ¿no eres el Salvador del mundo? Y escuche lo que dice Lucas capítulo 2, verso 11. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vaya, este es el Salvador, pero es el Señor. Entonces, ¿quién es este? Es Dios, vaya. Pablito le escribe a su cupido Timoteo y le dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Este que grita, Eli, Eli, lama sabactani, es el Salvador. Cuando pronuncia esas palabras, Eli, Eli, lama sabactani, es decir, Dios está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente la mentira que se nos ha vendido, ¿verdad que se nota a leguas dónde lo han cometido? Y escucha lo que dice. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. El cuatío este que pidió que lo mataran en una cruz, él mismo quiso venir a salvar, a buscar lo que se han perdido. Entonces, ¿por qué usted viene a decir, como despierto, que a Jesús lo mataron porque así lo quisieron? Porque así se debe de cumplir. Porque eso es la supuesta reacción de un pueblo tan dormido. Pero si escucha lo que dice. Lucas capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Es decir, voluntariamente murió este cuate por usted. Pero vaya, este es un invento que ya se lo conté. Hechos capítulo 13, verso 23, escuche. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, y ese es Jesús. Pero Jesucito en Mateo 27 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si este es el Salvador del mundo, si este vino a morir por usted, ¿me podría decir cómo se llama el Dios de Jesús? ¿Cómo se llama? Si Jesús tiene un Dios, entonces Jesucito siendo Dios tiene un Dios. Vaya, no es que Jesús no es Dios, entonces ¿qué es? El Salvador. Entonces, ¿cómo puede salvarte si no es Dios? Y escuche lo que sigue. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¿a Elías llama a este? ¡Wow! ¿Ya se imagina usted que la gente dice, no, es que el Dios de Jesús es el Espíritu Santo? El Dios de Jesús es el Espíritu Santo. Como dice alguien ahí, va a llevar un juego vinagre, que usted no sabe de qué está hablando. ¿Cómo se llama el Dios de Jesús? Lama sabactani, que esto traducido es Elohim, Elohim, Elohim. Porque la palabra Dios en hebreo no existe. Existe la palabra Elohim. ¿Y cómo se llama entonces el Dios de Jesús? ¿Cómo se llama entonces el Dios
de Israel? ¿Se lo digo o usted necesita oírlo? ¿Se lo digo o usted necesita leerlo? Hechos capítulo 13, verso 23. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador. Y ese Salvador, ¿cómo se llama? Yeshua, Hamashiach, Yeshua. Que traducido al español, ¿cómo se llama? Jesús. Vaya. Entonces, cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, que la palabra Dios no existe en hebreo, entonces, ¿qué era lo que Jesús estaba diciendo? Elohim, 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 ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabe usted qué significa Elohim? ¿Sabe usted qué significa Elohim? Los poderosos. Por eso allá en Génesis dice que los hijos de Dios vinieron y se agarraron las hijas de los hombres y las embarazaron. O sea que la historia de María, que habla del supuesto Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo y embaraza a María, entonces ¿quién es este? Porque si en Génesis capítulo 6 descendieron estos tipos, embarazaron los hijos de los hombres, y aguanta usted la desobediencia de los hombres. Entonces la gente dice, no, lo que pasa es que Elohim es el creador. Sí, no se equivoca, es el creador de esta tercera dimensión. ¿Y usted de dónde vino? No, es que a mí me hizo fulano y tal. ¿Cómo es entonces? ¿A quién clamaba este tipito llamado Jesús, que es un invento que ya se lo conté? Que ya le di por todo, que el invento de Jesús fue lactancio y que está plasmado dentro del libro, y usted discute tanto este librito y usted está aquí como león rascándose la panza para ver quién le da carne. Señoras y señores, ¿Jesús tiene Dios? Pero no, usted dice que es el mismo Dios. El Dios de Elías. Y aguante usted. Estos ignorantes escritores de este librito, el verso 47 dice algo muy, muy, muy chistoso. Algunos de los que estaban ahí al oírlo, ¿a Elías llama a este? Entonces Elías, ¿quién era? Era un Elohim, era un poderoso. Y Jesús cuando decía, Elohim, Elohim, ¿por qué me has abandonado? Entonces usted dice, no, lo que pasa es que ahí Jesús era Dios, pero encarnado en hombre. Pero si era Dios encarnado en hombre, estaremos hablando de oro, ¿cierto? Es idéntico. Dioses encarnados. No, lo que pasa es que Él se reencarnó. No, usted dice que no cree en la reencarnación. ¿Cómo es posible que Dios mismo embarazó a María mismo para nacer Él mismo? No tiene sentido. Usted dice, yo quiero volver a nacer otra vez. Entonces usted se agarra a su señora, tiene relaciones sexuales con ella y nace usted mismo. No, hombre. ¿Cómo es posible, señoras y señores? Escuche esto. Lo que dice, algunos de los que estaban ahí al oírlo, a Elías llama a este. Elías, ¿quién fue Elías? Un profeta. Pero la gente que estaban ahí, para ellos, ¿quién fue Elías? Un Elohim, un Dios. Y ellos pensaban que Jesucito estaba llamando a su Diosito. Pero usted dice, Jesús tiene Dios. ¿Jesús tiene Dios? No, ¿cómo va a creer usted? Jesús es un ser encarnado en hombre.
la idea de un Dios encarnado en un ser humano, aparece en varias religiones, incluyendo el cristianismo, el budismo y el rastafismo. El cristianismo en su doctrina cree en la reencarnación. Una de las doctrinas del cristianismo es la reencarnación de Jesús en un hombre. Pero vaya, usted dice, no, Jesús no se reencarnó en nada, Jesús no. Nosotros no creemos en la reencarnación, pero vaya, usted mismo dice, y es parte de la doctrina del cristianismo que Jesús se reencarnó en un hombre. Vaya a saber qué está metido dentro de usted. Se cree que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. No, que no creen en la reencarnación, ¿no? Diosito había hecho un desastre. Era el peor Dios que relata la Biblia. Un asesino, un mezquino, un adúltero, ¿qué más? Un violador, un asesino, un robatierras, un destructor. Había hecho lo peor en el Antiguo Testamento. Pero uy, ¿y ahora qué hago? Me voy a reencarnar en yo diciendo que yo soy el Padre, me encarno un hombre, digo que soy el Hijo. Y voy a solucionar esto. La solución, el pensamiento cristiano dice, se cree que Jesús es el Hijo de Dios. Se encarnó en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Vaya, qué diabólico lo que usted cree. ¿La paloma premiadora o la paloma preñadora? ¿Ya se imagina usted una paloma teniendo sexo con María y sale un hombre? Solo en la mente del cristiano parece que tiene eso. Solamente de un cristiano apologeta cree que una paloma en figura del Espíritu Santo embaraza a María y lo que sale es un hombre encarnado. Vaya, es interesante. Jesús fue humano en todo, excepto de pecado. Y vivió una vida libre de pecado. Vaya, tatanoles. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esa historia nunca existió. Vaya usted al griego y revíselo y se va a dar cuenta que no existe. Pero sí existen en las Biblias tradicionales. Sí, el verbo latino incarnare significa hacer carne. Diosito, que es tan poderoso, él quería reparar su error. Con un chasquido podría convertirse en humano sin necesidad de embarazar a alguien, sin necesidad de embarazar a María. Pero el Salvador de todos los cristianos, digo todos los cristianos, no del suyo, si usted sale defendiendo a su Diosito es porque usted está terrible, ¿no? Y dice, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. O sea que para el pueblito llamado Israel y llamado cristiano son unos grandes ignorantes, creyendo que cuando Diosito decía, me estoy matando a mí mismo, vos, ¿y dónde estaba? ¿Por qué me has desamparado? Es decir, Jesús hablando consigo mismo. Porque un humano no lo puede salvar a usted. Un humano no aparece como salvador del mundo. Usted ve a un hombre y dice, es común ver ahorita en Semana Santa, en Semana de Satán. ¿Sabe qué pasa? Ay, están crucificando a fulano, mengano. Pero esa es la representación, solamente es comedia. Es comedia, pero se está diciendo que es el Salvador, ¿cierto? Pero escuche lo que sigue. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio de beber. Pero otros decían, veamos si Elías viene a librarle, porque dijo,
Eli, como dijo Eli, Eli, digo, Elías llama. Escuche, Elías. ¿Elías? Eli, Eli. Elías llama. Ujú. Pero vaya, ¿cómo hay gente tan estúpida? Vean, señoras y señores, ¿cómo hay gente tan tonta? Si estaban escuchando que Jesús decía, Eli, Eli, ¿cómo es que dice que Eli, Eli significa Dios mío, Dios mío? No sé si usted está comprendiendo lo que está diciendo el libro. Por eso los que estaban ahí decían, a Elías llama porque estaban diciendo Elí, Elías. ¿Usted se ha preguntado cómo se llamó Elías en hebreo? Elías es en español. ¿Cómo se diría Elías en hebreo? ¿Cómo se escribiría Elías en hebreo? Es que Elías oró, el fuego cayó, oró Josué, el sol se paró. Hasta eso es muy tonto. Si eso es cierto que el sol se detiene, entonces ¿por qué carajos a nosotros se nos ha enseñado que la tierra gira alrededor del sol? ¿Cómo es posible? Entonces vaya usted y búsquelo, Google, y ponga ahí, ¿el sol camina? ¿El sol es el que da vuelta a la tierra o es la tierra que gira alrededor del sol? Entonces no tiene sentido que venga un cantito que han sacado dentro del librito llamado Biblia que dice, Elías oró, el fuego cayó, oró Josué, el sol se paró. ¿El sol se paró o la tierra se detuvo? ¿Quién gira alrededor de quién? Dicen los de la ciencia manipulada que la tierra gira alrededor del sol. Entonces, ¿por qué el sol se tendría que parar? Cuando este baboso tendría que decirle, ¡hey, tierra! ¡Para, mano! ¡Para! ¡Stop! ¡Ush! Usted dice, no, ¿qué pasa? El sol, de ahí dice que el sol se paró, ¿sí? Pero los grandes sabios que son abogados, son arquitectos, son médicos, parece que no se dan cuenta que eso es una falacia. Cualquiera sabe eso. Elí, Elí, lama sabactani. Entonces los inteligentes de ahí, porque los tontos que escribieron este libro dijeron que Elí, Elí significa Dios mío, Dios mío. Pero los inteligentes que estaban ahí, ellos entendieron que estaba llamando Elías. No, pero es que en hebreo sí, en hebreo tiene razón. ¿Sabe qué significa, cómo se escribe o cuál es la pronunciación que se le da a esto, a la interpretación? Elías proviene del hebreo antiguo, Eliyahu, que está compuesto por el Dios. No manches. Y el Dios es YHWH. Usted dice, wow. Solamente los inteligentes que estaban ahí entendieron que estaba invocando a Elías, ni siquiera al Padre, pues.
Jesús teniendo su padre y lo desamparó. Sin embargo, cambió su padre por Elías. Y al instante corrieron, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero otros decían, veamos si Elías, porque a él lo invocó. ¿Se dan cuenta ustedes que Jesús tiene por Dios a Elías y no al Padre que ustedes dicen, señores despiertos? Ahora usted sabe cómo se llama el Dios de Jesús. Elías. Así se llama. Por eso dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Y en hebreo se dice Elijau. Sí, Elijau. Que proviene del hebreo, el Dios. ¿Cómo se llama entonces el Dios de Jesús? Y no que era el único Dios. Y escuche esto. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Hubo terremoto, ¿acaso? Y las rocas se partieron. Entonces no tembló. ¿Se dan cuenta ustedes que las historias que nos cuenta el librito están a medias? Con un temblor no se abre la tierra. ¿Verdad que no se abre la tierra con un temblor? Diga pues, la tierra no se abre con un temblor. Las piedras tampoco se quiebran porque son piedras. Lo que hacen es rodarse, hermano. Estoy leyendo el cuento de la Biblia. El cuento de la Biblia estoy leyendo. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Hasta la tela se rasgó. Con un temblor. Hoy por cierto, hoy en Guatemala pasó un temblor en la mañana. Y entonces, ¿qué pasó? No se rasgó ningún velo porque fue un temblor. ¿Y qué era lo que pasó aquí? De acuerdo a este librito. La tierra tembló. No hubo terremoto. La tierra tembló. ¿Qué fue lo que pasó? La tierra tembló. No hubo terremoto. Ahí dice que tembló. Y las rocas se partieron. Tembló y las rocas se partieron. Yo he visto rocas caer desde de una altura de una montaña y llegan enterito abajo, no se quiebran, porque son rocas. Y se abrieron los sepulcros. Vea usted la historia de este librito podrido. Vea usted la historia de este librito podrido. ¿Y qué dice? Léalo. Ándale, léelo. Y dice, y se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Tatanoles, se levantaron. ¿Quiénes los muertos? Es decir, Jesucito estaba preocupado que los muertos no se iban a resucitar. Se abrieron los sepulcros y muchos de los que habían dormido se levantaron. Diga pues, ¿dónde están los muertos? Y escuche, lo más ridículo del cuento de la Biblia. Y saliendo de los sepulcros, se abrieron los sepulcros del temblor. Del temblor.
Veamos qué magnitud tiene un temblor. Para que sea temblor, ¿no? Un temblor. ¿Qué puede hacer un temblor según la ciencia? Según la ciencia dice, los temblores suelen tener una magnitud menor a 6 en la escala de Richter y no causa grandes daños. Es decir, puede rajar una pared porque no es piedra. Se siente a menudo, pero solo causa daños menores. Solo susto. Ocasiona daños ligeros a edificios. Se raja el vidrio. Muy bien. Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas, justamente en la escala del Richter, del 6 grados. Del 7 grados es terremoto. ¿Verdad que los científicos no se equivocan? Y luego el cuento más ridículo dentro de la Biblia dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Usted dice, ¿cómo se llaman esos muertos que se levantan? ¿Cómo se llaman? Zombies. ¿Dónde se fueron los zombies de la Biblia? Son seres ficticios que representan como cadáveres reanimados o personas infectadas por un virus. Me parece chilero eso, ¿no? Parece que Jesús inventó los zombies. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, Jesucito hizo temblar la tierra y del sacudión de la tierra se levantaron las personas que habían muerto antes. Y escuche, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. ¿Cómo se llama la santa ciudad? Y aparecieron a muchos. Entonces el cristiano promedio dice que esto es verdad. Y yo les digo, ¿y cómo me lo puede comprobar? ¿Cómo es posible entonces que la trampa de la Biblia simplemente es para mantener dormido a un grupo de personas sin cuestionar, sin preguntar? Es que resucitó a Lázaro. Sí, pero este murió. ¿Y cómo murió? Ya saber cómo murió, pero murió. La Biblia no lo dice. Y si no lo dice, no es cierto. Rásquese un poquito la cabeza. Señoras y señores, ¿se dan cuenta ustedes la manipulación que está metido dentro del libro? Que este Jesús, cuando resucitó a personas que eran santos que habían dormido. Yo me río porque da risa. Santos que habían dormido. ¿Quiénes son esos santos? ¿Quiénes son? Preguntémosle entonces a la Biblia. ¿Quiénes son los santos? Ejemplo de santos: Abdías, Adán, Ana, Andrés, Apía, Arcángel Miguel. ¿Esos son los santos? Los cristianos, la iglesia o el cuerpo de Cristo. En esa época apenas inicia el cristianismo. No había cristianismo entonces. ¿Y quiénes eran esos santos que habían dormido y se levantaron? ¿Se volvieron zombies y empezaron a salir de su sepulcro? Usted ve a una persona saliendo del sepulcro, resucitó. No resucitó. Es un zombie. Usted dice, un zombie, corran. No es que la Biblia dice que hay que ser santos porque Él es santo, aleluya. Y escuche lo que sigue.
y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Señoras y señores, ¿se dan cuenta de la manipulación que hay dentro del libro? No, lo que pasa es que como usted sabe, usted puede decir lo que sea. Si usted sigue usando su criterio como religioso, solamente dígame, ¿cómo se llama el Dios de Jesús? ¿Cómo es que un Dios clama a otro Dios? ¿Cómo es que Jesús le clama a sí mismo? Porque dentro del libro dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Estos tres son uno solo. Entonces Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Pero cuando se trata de tortura, él clama como que hubiese otro Dios encima de él. ¿Cómo se llama entonces el Dios de Jesús? ¿Cómo se llama? ¿Sí se le quedó? Cuando dice Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿cómo un Dios clama a otro Dios? ¿Cómo un Dios se clama a sí mismo? Y diciendo, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo es que se dejó a sí mismo? No tiene sentido. ¿Cómo es que el Dios de Jesús lo abandonó? ¿Y cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Los escritores del libro no saben cómo se llama, pero los que estaban presentes ahí entendieron a quién invocaba. Entonces Jesús, el de la Biblia, no es mega archipoderoso como usted dice, sino simplemente el Jesús de la Biblia es otro cuento muy barato que es un invento justamente de este señor que ya se los dije, Lactancio, en el año 305 de nuestra era. Señoras y señores, ¿se dan cuenta ustedes que cómo es que el cristianismo ha ido opacándose cada vez? El cristianismo simplemente es manipulación y control mental. Entonces usted, muy ignorante, usted me preguntará, ¿y cómo se llama tu Dios? No necesito ningún Dios. El Dios que usted adora simplemente está en su imaginación. Es la ideología de Lactancio, de la mente de un novelero, escritor de libros, de fantasías. El cuento que puede ser real, ¿cuál sería? El de los pitufos, por ejemplo, o de la Caperucita Roja. Un cuento que se le cuenta a un niño para no darse cuenta de la manipulación que hay. Un niño inteligente cuando lee la historia de el cuento de la Caperucita Roja rápidamente dice, mamá, ¿cómo es que un lobo habla? Hijo, el lobo habla, es que es un cuento, sí, pero ¿cómo es que en el cuento me cuentan que el lobo habla? Le pregunto yo a usted, ¿cuál es el segundo animal que habló en la Biblia? Si le cuenta a usted el cuento de la Caperucita Roja, y usted dice, había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Y de repente en el bosque sale un lobo y la vio y se acercó a ella y le pregunta, ¿dónde vas, Caperucita? Qué loco, ¿no? ¿Contarle un cuento al niño que un animal habla? ¿Y saben ustedes cuál es el cuento que les han contado a los niños ignorantes llamados cristianos? El cuento de la Biblia. En donde se les enseña que los leones dentro del arca no comían carne, comían pastos. Nada puede ser, ¿no? El cuento de la resurrección de Jesús también es otro cuento barato.
No, lo que pasa, bienaventurados los que no ven pero creen. Eso se llama ignorancia. Un gran ignorante como el cristiano, simple y sencillamente da por sentado todo o da por hecho todo lo que escucha, lo que oye, sin visualizar si eso es verdad o no. Si usted le lee la Caperucita Roja a su hija y dice, papá, ¿cómo es? ¿Por qué lo hablan el cuento? No es que son los personajes del cuento, mamá. Es que hay tres. Está la abuela, la mamá y Caperucita, pero aparece un cuarto personaje que le da giro a la historia. Mamá, pero yo nunca he visto un lobo que habla. Como usted es muy cristiana, no, en la Biblia también hay animales que hablan. ¿Cuántos animales entonces son los que hablan en la Biblia? Y usted se lo ha tragado. Señoras y señores, ¿se dan cuenta qué ridículo es el cristianismo? El cristianismo ve y no pregunte, no cuestiones y duerme. Porque es la única manera de tenerte adoctrinado y dominado en sus creencias tan vanas. Uy, pero ¿cómo es posible todo lo que el Señor habla? Que Dios tenga misericordia de él. No tiene, no existe. Solo existe en tu imaginación. El que no va a dormir esta noche le va a dar diarrea porque su Señor simplemente es un invento, es una ideología de Lactancio y lo plasmó dentro del libro. Y como usted es demasiado sabio, señor cristiano, y usted le va a dar diarrea. Diarrea. Así de fácil. Se han adoptado creencias que ni siquiera le pertenecen, no son suyas. Son de alguien más. Y es por eso que crean la semana de tortura, 40 días de ayuno. No, lo que pasa que el Señor va a usted. Él ayunó también, sí. ¿De veras? ¿En serio? Uy, no me diga. ¿Cómo se llama el Dios de Jesús entonces? ¿Se le quedó? Perfecto. Señoras y señores, a este que le dieron muerte en la cruz, simplemente es control, manipulación mental. No es que lo mataron por decir la verdad. ¿Qué verdad vino a decir? No vino a decir nada de verdad. Es un invento creado por hombres y usted, tan bonito, que usted vive en América, se quedó con la idea de que Diosito le estaba dando pero mucho amor. Si usted está en América, Señor, ¿qué hace usted adorando a un Dios que ni siquiera le pertenece? ¿Qué hace usted adorando a este Dios que no puede ni siquiera defenderse a sí mismo? ¿No se ha dado cuenta que usted lo viene a defender? ¿Acaso Dios necesita su ayuda? ¿Acaso el Dios que usted adora es una falacia? ¿Es una mentira? ¿Acaso su Dios no es real? Entonces, ¿por qué lo defiende usted? ¿Cómo me puede demostrar que su Dios es real? Que Él se defienda solo. Que no necesita de usted como un señor sabio e ignorante. Que venga y se defienda solo. Y que diga, no, lo que pasa es que yo soy la verdad. Bueno, es que el Diosito que usted adora simplemente es el resultado de su propia imaginación, señor y señora. ¡Yuhu! Termino con esto, Hechos capítulo 13, verso 23. De la descendencia de este conforme a la promesa. Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. A Israel. No dice que se lo dio a usted. ¿Y usted qué hace adorando a este? ¿Qué hace? Si se lo dio,
como promesa a Israel, significa que usted simplemente está de arrimado adorando a Chusito. ¿Y por qué? Pregúntese entonces, ¿cómo es que el pueblo de Israel actualmente nunca ha reconocido a Jesús como Mesías, como el Señor, como el Salvador? Es más, ellos mismos dicen que Jesús no cumple los requisitos para ser el Mesías. Y el cristiano, que no tiene nada que ver con Israel, adopta a un Dios que ni siquiera le pertenece. Y dice que Dios es maravilloso, Dios es esto, Dios es lo otro. Pero primero debe darse cuenta lo que usted escribe en su comentario, porque ya que usted dice que es y es cristiano, revise entonces la información que usted tiene metido en la cabeza, porque al parecer la información que usted sustenta que ama y que usted tiene un Dios maravilloso, al parecer usted está mintiendo, porque desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira, y esa mentira es la fe. Y la fe es la glorificación de la ignorancia voluntaria. Señoras y señores, muy agradecido con todos por haberse quedado hasta el final de esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. Como siempre digo, si a usted no le gusta lo que digo acá, ¿qué hace aquí? Puede irse. Si usted se quedó todo este tiempo y dice que no le gusta, es porque hay algo que le resuena. Algo no encaja, pero usted no se da cuenta. ¿Y usted por qué no se da cuenta? Porque simplemente usted está roncando y siga dormido. Porque mi deber o obligación no es venirte a quitar el sueño. Simplemente traslado mi información para que usted verifique, para que usted cuestione. Porque se le ha dicho que usted no debe de cuestionar a alguien que ni siquiera lo conoce. Para empezar, ¿usted conoce a Dios? No. Pero usted insistentemente dice, venid, a mí todo dice el Señor. ¿Cierto que así dice? Claro. Venid, dice el Señor, hermanos míos, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, ¿cómo dice? Usted eso predica en la calle. Venid luego, dice el Señor. Y luego usted dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿En serio? ¿Y por qué esto hay que hallarle? ¿Usted ya lo encontró? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Hay que buscarlo? Sí, claro. ¿Y usted ya lo encontró? Gente que se pone en la calle, el Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿A cuenta de qué? Si dentro del mismo libro dice, donde no hay ley, nadie se juzga, nadie se culpa de algún pecado ajeno. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Y usted ya llegó a Él? ¿Usted ya conoce a su Dios? ¿Saben qué dicen los sabios? No, hombre, señoras y señores, así predican. Claro que así dicen. Venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Y dónde se tendría que ir para que no encontrar? No de ustedes mismos dicen que es omnisciente, es todopoderoso,
es omnipresente, ¿por qué hay que buscarlo? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta que este librito es una fábula? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Señoras y señores, ¿se dan cuenta que este libro está lleno de pudredumbre? ¿Y usted quiere ir en el astral? Ni siquiera puede estar justamente aquí. Señoras y señores, ¿qué ignorancia tienen los cristianos cuando presumen el amor de su supuesto padre? Simplemente es una idea que ni siquiera es reconocido por usted mismo. Así que, señoras y señores, un fuerte abrazo para todos.